Amigos televidentes, regresamos a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y como comentamos anteriormente, Nicolás, en este segundo bloque vamos a explicar un poquito de parte de Richard lo que son esos dos conceptos dentro de la auditoría forense. La auditoría forense preventiva y detectiva, su aplicación, para qué se utilizan, cómo se usan, el resultado que proveen. Y posterior al efecto de esos dos conceptos, la importancia del informe del auditor forense dentro del proceso de investigación. Bueno, muy bien. Lo primero es puntualizar de que lo anti no tiene nada que ver con lo preventivo. Eso es lo importante. Lo anti no tiene nada que ver con lo preventivo. Entonces, la auditoría forense está cementada en lo preventivo y lo detectivo. Algunas personas no estaban asimilando, pero ya como resultado del trabajo que hemos ido desarrollando, pues evidentemente han aceptado como tal el concepto de la prevención y el concepto de la detención. ¿Y por qué es importante tener eso pendiente? La auditoría preventiva, como su nombre lo dice, busca prevenir. Dentro del concepto de la prevención, pues evidentemente surge la detección, como explicamos ahorita, porque se crean controles preventivos y controles detectivos dentro de lo preventivo. Entonces logra identificar eso, mitiga. Nosotros tenemos casos de experiencia en Europa de empresas importantes, y aquí en nuestro país, pues evidentemente tenemos el Banco de Reserva de la República Dominicana, tiene un departamento de auditoría forense que previene, su enfoque es un enfoque de prevención. Entonces ahí se crean mapas conceptuales, se crean políticas. Cuando entonces se identifica un indicio fraudulento sobre una conducta, pues evidentemente esa conducta se trabaja en lo preventivo y termina en un informe de tipo forense que reposa en la mesa del Consejo de Accionistas o de los auditores de la empresa. Por eso se le llama informe de auditoría forense cuando estamos hablando de lo preventivo. Lo detectivo es diferente. En lo detectivo se tiene que ya el hecho haberse consumado. Entonces, las técnicas que se aplican en lo detectivo, pues evidentemente son muy diferentes a lo preventivo. En lo detectivo uno procura un alcance del 100%, del 100% de la investigación. Entonces, cuando usted logra sustentar con evidencias probatorias, pues evidentemente eso va a reposar no en un informe de auditoría forense, sino más bien va a reposar en un dictamen de tipo forense, que es el que va a recibir el operario jurídico. ¿Cuál es la diferencia, Richard, entre el informe y el dictamen? Bueno, el dictamen tiene que dar respuesta al derecho penal, al derecho público, y al derecho privado. Es un dictamen que está sustentado en una investigación, sea esta basada en las ciencias formales o científicas, como explicamos hace un rato, sí, o en las ciencias fácticas. Esos son los dos tipos de investigaciones: ciencias formales y ciencias fácticas, o ciencias fácticas o conocimiento especializado. O sea, como la sombrilla que lo cobija. Claro, o sea, esa es. Por ejemplo, en el tribunal, si un fiscal le pregunta a un perito sobre qué usted sometió su investigación, él debe de tener conciencia de que hay dos tipos de conocimiento, de investigación. La investigación de las ciencias formales y la investigación de las ciencias fácticas o conocimiento especializado. Entonces nosotros, nuestro enfoque en el dictamen lo enfocamos en la ciencia fáctica, conocimiento especializado, y cuando desarrollamos ahí las técnicas que son propias de esas, pues entonces evidentemente le estamos dando respuesta al operario de que esa investigación que hemos hecho es conforme a derecho. Eso es importante que lo tengamos presente, maestro. Perfecto. En el caso del informe de tipo forense en lo preventivo, pues estos son informes que no son preparados, no están estructurados para caer en el tribunal, sino que termina en el despacho de un consejo
de administradores, de gerentes, de auditoría, para tomar una decisión si procede una investigación más exhaustiva, profunda, y que caiga al tribunal, pero llega hasta ahí. O sea, esa es la idea más o menos. Perfecto, Richard. Como habíamos comentado anteriormente, respecto a lo que es el peritaje legal y el peritaje producto de la auditoría forense, y según lo que nos acaba de explicar, nosotros concluimos de que, por ejemplo, el peritaje forense que se refiere nuestra normativa procesal penal está enfocada lógicamente a lo que es una auditoría forense detectiva, no preventiva, porque generalmente cuando ya se recurre a esa investigación de el palo está dado, ya hay un cáncer, ya hay un cáncer. Vemos que recientemente nuestra Contraloría General de la República inauguró el año pasado un área para lo que es auditoría forense. Como la Contraloría, según lo que establece el artículo 246 de la Constitución, es responsable de lo que es el control interno, entendemos que esa unidad va a estar más orientada a lo que es una auditoría preventiva. Y, aunque no lo tiene, que debió ser, diríamos, el primer organismo que debió tener una unidad de auditoría forense, que en este caso es la Cámara de Cuentas, en el momento en que ese organismo se motive a crear esa unidad, entonces estaríamos hablando de que esa unidad de la Cámara de Cuentas ya vendría a ser un enfoque de manera detectiva, porque casi siempre la Cámara de Cuentas, cuando va a hacer sus investigaciones, es ya sobre un evento un hecho consumado, correctamente. Bueno, lo importante es que el concepto que tiene la Cámara de Cuentas, ese departamento de antifraude, ya por lo que hemos sociabilizado, ese concepto hay que corregirlo. Mi humilde opinión. Ese concepto no es consono al criterio de lo que es el concepto forense, que es un concepto jurídico, lo primero. Entonces, lo segundo es que la Cámara, la Contraloría, de acuerdo a sus normas, ¿verdad?, está para refrendar operaciones del Estado. Entonces, si refrenda pagos, hace operaciones de algún tipo, de la propia que establece las mismas normativas de la ley que lo crea, entonces yo no asimilo bien el concepto de la prevención en ese sentido, en términos de lo que es la auditoría forense. Pero la Cámara de Cuentas sí puede jugar un papel en lo forense, en lo que tiene que ver con la detección. Ven, esa es mi humilde opinión. Lo que pasa es que como está concebida la ley 1007, le da un enfoque más de control previo a lo que es la parte de Contraloría, y ya la ley 1004 da el enfoque fiscalizador posterior a la Cámara de Cuentas. Entonces, sobre la base de lo que tú planteas, de lo cual yo entiendo que es correcto, habría que hacer, como dice Nicolás, un reenfoque a lo que son las dos leyes, porque actualmente están concebidas como tal. Si la Contraloría refrenda pago, bueno, me corrige. Lo que pasa, no, Richard, es que la ley 1007 le da la Rectoría del Control Interno. Exactamente, la Contraloría General de la República, lo que es el control, la responsabilidad del control interno en las organizaciones. El rector del control interno. Y dentro de ese control interno, pues lógicamente están lo que son las áreas preventivas. O sea, tratar de que se identifiquen esos eventos previo a que sucedan. No solamente la parte de lo que es el control de los pagos. Se había limitado a eso, sí, pero el enfoque real es más profundo de ahí. Es correcto. Inclusive, y Matos me puede ayudar ahí, en la gestión del pasado Contralor, de Catalino Correa, esa institución comenzó a hacer auditorías internas en muchos de los ministerios. Sí, e inclusive esas auditorías dieron a conocer muchísimas debilidades de esa institución, que le dieron la oportunidad a esos ministros para hacer las correcciones previas antes de que
pudiera venir en el futuro entonces una auditoría ya de Cámara de Cuentas. Pero está hablando, maestro, de auditoría interna. De auditoría interna. Que la auditoría interna no es la auditoría forense preventiva, son dos cosas diferentes. Es correcto. Fíjate que si te hago mención al Banco de Reserva, el Banco de Reserva tiene un departamento de auditoría forense, pero cuando tú investigas, ese departamento es dependencia de auditoría interna. En el caso de ellos está dependiendo, pero tiene un enfoque diferente. ¿Entiendes? Entonces, eso habría que trabajarlo. No necesariamente lo que está amparado en una sombrilla de la ley quiere decir que esté bien. Tengo el caso de la sentencia del Tribunal de la Haya del 2020 sobre una propuesta de auditoría forense, de un esquema, de un instrumento de auditoría forense preventivo diseñado por el Estado y amparado por el legislador en una sombrilla de la ley. Y eso cuando fue al Tribunal de la Haya, ¿cuál fue el resultado del tribunal? ¿Cómo vio el tribunal eso? No lo vio bien. O sea, no necesariamente todo lo que esté amparado en la sombrilla de la ley y que esté diseñado por el Estado quiere decir que esté bien. Entonces, eso habría que más adelante hacer una revisión para ver algunas cosas con esas aristas con más claridad. Y sobre todo, como decía Nicolás, el efecto del reenfoque, porque cuando se creó tanto una como otra, la 1007 y 04, no teníamos el concepto acabado en República Dominicana de lo que era la parte forense. Exactamente. Entonces, fíjate que esa sentencia del Tribunal de la Haya, de los Países Bajos, es el mejor testimonio a nivel de los estados democráticos, donde se contempla que el tribunal le dijo al Estado, mira, por más que tú justifiques de que hay evasión en el welfare y en el tratamiento de esto, y que este instrumento busca mitigar esto, lo que tú estás proponiendo, lo que tú diseñaste y lo que el legislador te contribuyó con dártelo una sombrilla jurídica, coincidió, no está conforme a la Constitución y a los derechos fundamentales que establecen los órganos supra. Entonces, no necesariamente porque esté en una sombrilla de la ley quiere decir que esté bien. Entonces, correcto, hay que hacer un análisis y deslindar, porque auditoría interna no necesariamente es auditoría forense preventiva. Bueno, sí, pero también, Richard, una empresa para hacer una auditoría forense no necesariamente tiene que tener un departamento, un área de auditoría forense. O sea, el propio auditor interno hace investigaciones que pudieran decirse que son investigaciones de tipo forense preventivo. Lo que pasa es que el auditor interno, ya su enfoque, el enfoque es uno. Eso es como el auditor externo. Si comparamos el auditor financiero con el auditor forense, este procura razonabilidad, pero el otro procura exhaustividad. ¿Ven? Entonces, este procura muestra. Este procura el universo de la totalidad. Son enfoques diferentes. Entonces, el auditor interno juega un rol, pero no es el rol del auditor forense preventivo. Hay algo que lo marca, que lo diferencia. Este se enfoca en prevenir asuntos puntuales y específicos. Este procura otras cosas. Establecer control interno. Establecer control interno. Para salvaguardar los activos y hacer una contabilidad más práctica. Proteger los activos y hacer una contabilidad más práctica. La auditoría forense, en términos de lo que es el proceso de ejecución, se auxilia de muchas áreas, de muchas herramientas. Tu punto de vista, tu parecer en lo que es la informática como parte de la auditoría forense. Bueno, no solamente la informática. La auditoría forense, sobre todo la detectiva, tiene que auxiliarse de las ciencias auxiliares forenses. Está la auditoría informática, está la grafología, está la documentología. Imagínate que de repente en tu trabajo forense tú logres identificar un documento y ese documento
tiene una tachadura, pero tú lo estás presentando como una evidencia con Contundente. valor probatorio. Sí. Entonces, ok, magnífico, llega al tribunal, entonces yo como abogado le pregunto, pregúntemele al perito que esa evidencia que se ha introducido El proceso. al proceso, ¿qué calidad él tiene para decir que eso es así? Ah, yo soy auditor forense. No, tú eres auditor forense, pero eres documentólogo, eres grafólogo. Entonces, que descarten eso. Entonces, ¿qué yo haría? Bueno, tengo este documento, tiene esta tachadura, para mí constituye, según mi investigación, una evidencia que no es lo mismo prueba. Evidencia y prueba son cosas diferentes. Correcto. Una evidencia con valor probatorio, pero yo digo, déjame buscar un documentólogo y le mira, dame tu opinión De este documento. sobre este documento. Cuando él me da su opinión, entonces eso reposa como parte del expediente integral. Entonces ya estoy dando una opinión más acabada, Claro, un auxiliándome especialista. de la ciencia forense, que esa es la que hemos acabado de mencionar. Nicolás, en el tercer bloque vamos a conversar con Richard las experiencias o las mejores experiencias de auditoría forense hasta la fecha en República Dominicana y su trabajo ante AIC como presidente de la Comisión de Auditoría Forense del Instituto de Contadores. Volvemos en breve.